Bueno, acá nos encontramos en el capítulo 13 del libro y habla de question words who, whose, what, when y where. Who en inglés quiere decir quién o quiénes. Whose, de quién o de quiénes. What, qué. When, cuándo. Y where, dónde. A esto se le dicen question words porque son palabras interrogativas. Las palabras interrogativas muchas empiezan con WH, pero también están las combinaciones de HW, por ejemplo, how many, how much, how long, how high, qué tan largo, qué tan alto, qué tan profundo, how deep. Entonces, tenemos combinaciones que pueden ser WH o que tengan una H y una W. Acá pregunta who are you, que es típico para preguntar quién eres tú. Dice I'm Mario Riva, soy, o yo soy Mario Riva. Where do you come from? ¿De dónde vienes? En inglés las preposiciones siempre van al final, entonces para decir de dónde pongo al último de o desde. Where do you come from? La estructura siempre es la misma, WH, auxiliar, sujeto y verbo principal, en los verbos que son regulares. I'm from Italy, soy de Italia. When is your birthday? Y acá vemos que tenemos WH, auxiliar y sujeto y no tenemos verbo principal porque el verbo to be dijimos que es irregular. ¿Cuándo es tu cumpleaños? It's on 5th of May. Es el mayo 5 o el 5 de mayo y vemos que el está justamente rellenando el sujeto. Es tal día. Cuando hablamos de día decimos on. On. What is it? ¿Qué es? It's a dog. Es un perro. Y vemos ahí también el sujeto impersonal que no se puede traducir, entonces es un perro. Whose is it? It's mine. Es mío. ¿De quién es? Es mío. It's mine. Acá vemos el pronombre objeto, el pronombre, perdón, posesivo. Así que acá vamos a tener una serie de ejercicios que ustedes pueden buscarlo en la agenda, ponen WH questions y le van a salir mucha cantidad de preguntas. Por ejemplo, si la respuesta fue in the park, la pregunta era where, ¿dónde? En el parque. Si dice Jane's, de Jane, la pregunta fue whose. Whose. Si dice a table, what is it? O si dice at 6 o'clock, when, ¿cuándo? A las 6. ¿Dónde? Where. The doctor, puede ser quién es él, who is he. O on Sunday, el día, when. Así que bueno, esta es una serie de ejercicios para rellenar con WH y los famosos question words. También el libro trae una serie de ejercicios de opción múltiple, que es muy común online tenerlos, y uno tiene que tener cierta rapidez para hacerlo, ¿no? Si dice Mrs. Newton, era lógico que señora Newton era who. Si dice it's Mary's, acá hay un posesivo. ¿De quién es este sombrero? De Mary, entonces whose. Por ejemplo, they like chocolate. Le gusta el chocolate, entonces, ¿qué es lo que a ellos les gusta? Entonces, ya les digo, Agenda tiene muchísimos ejercicios, conviene meterse en Agenda y hacerlo en forma interactiva. En el capítulo 14 vemos preposiciones de lugar, ¿no? Y vemos el in. El in en inglés se usa muy distinto a como lo usamos nosotros, el in. Sirve para hablar de cosas pequeñas o cosas grandes. Por ejemplo, in the box quiere decir en la caja, in the pencil case, en el cartuchera, o in the case, in the suitcase, en el maletín. O para hablar de cosas muy grandes, por ejemplo, in a country, en un país, por ejemplo, en London, en una ciudad, en Germany, en Alemania. Pero entre medio, disculpen, entre medio está el at. At es en el lugar, se utiliza para hablar de establecimientos, ¿no? Por ejemplo, si el ratón está en la puerta, ¿sí? No podemos decir in the door porque sería como incrustado en la madera. Entonces decimos at the door porque está en la inmediación, en las inmediaciones de la puerta. Podemos decir at the table, está sentado en la mesa, o at the desk, en el
escritorio. Podemos decir que está at the restaurant, está en el restaurante, o está en casa, at home, o está en su trabajo, at work, o está en el colegio, at school. Entonces el at se utiliza para hablar del establecimiento, ¿no? Into quiere decir hacia adentro, es de movimiento. Entonces the mouse is running into the cupboard. Esto quiere decir el ratón está corriendo hacia adentro de la alacena. Acá tenemos en. Behind quiere decir detrás, under, debajo de, y el on hay que tener cuidado porque siempre tocando la superficie, ¿no? Quiere decir sobre. Porque cuando está por encima nada más y no lo toca, como puede ser una lámpara, over, o podemos hablar de que un avión está cruzando sobre una ciudad, decimos the plane is crossing over the city, ¿sí? Pero no hay contacto con la superficie. In front of, enfrente de, near es cerca. Acá tenemos los famosos at de establecimientos, at home, at school, at work, en el colegio, en el trabajo, at the theater, en el teatro, at the cinema, at the zoo, en el zoológico, y acá ejercicios con preposiciones. Por eso, poniendo el título que el título es prepositions of place, con eso es suficiente para entrar, o prepositions nada más, para entrar en ejercicios, por ejemplo, de agenda o de live worksheet, donde pueden encontrar muchos ejercicios y hacerlo en forma interactiva. El último, bueno, no es el último, el 15, habla de preposiciones de tiempo. Y esto sí es importante aprenderlo lo mejor posible para hablar correctamente, ¿no? Para tener una noción de cómo se usan las preposiciones, cuando decimos in the morning, estamos hablando de un periodo, en la mañana. También podemos decir en la tarde, in the afternoon, or in the evening, a la noche. Generalmente morning hasta las 12. De 12 a 6 tenemos afternoon. Y después de 6 a 9, evening. El good night es muy familiar y entre casa. Entonces, en línea general, lo usamos en forma con gente que nos conocemos mucho o que vamos a dormir en esa misma casa, ¿no? Good night. Pero en línea general, cuando uno se despide de una cena, dice good evening o cuando saluda, ¿no? Good evening. Bueno, acá tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening, pero también para los meses, ¿no? En November, en September, en August, en June. También para las estaciones del año, en summer, en autumn, en fall, en winter. Nosotros para decir otoño podemos decir fall, F-A-L-L, o autumn, A-U-T-U-M-N, autumn. Summer, verano, winter, invierno, spring, primavera. También para hablar de los años, en 1992, en 2003, en 2003. Y el at se refiere a tiempo, ¿sí? At 8 o'clock, at noon es al mediodía, at night a la noche, at midnight a medianoche. Y también para hablar de ciertos periodos, por ejemplo, at 8, como decir 8 time. Este es el tiempo donde es de los musulmanes, ¿no? Un periodo donde hacen abstinencia. At Christmas time, at Christmas se refiere a todo el periodo de Adviento, que son muchos días. O puede ser at Easter, en la época de Pascua. Pero cuando hablamos de un solo día, como puede ser la noche buena, decimos on Christmas Eve, on New Year's Eve, ¿sí? Que es la víspera de Año Nuevo, o on Easter Day, pero eso serían on si es un solo día, ¿sí? Por eso decimos Christmas Eve. Por eso cuando hablamos de un solo día decimos on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, y no importa que diga mes o que diga por la tarde, lo importante acá, lo que prevalece es el día. Entonces decimos on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on October the 4th. El da no lo colocan, se sobreentiende, es como cuando hablamos de Enrique VIII, decimos Henry VIII. Y vamos a escribir Henry y escribimos el número romano el 8, que es una B y 3 palitos, ¿no? Y después on Sunday afternoon quiere decir domingo por la tarde. Entonces esto también se puede hacer en forma interactiva en el mismo sitio que les comento siempre. Y tenemos at 6 o'clock at night, on Wednesday in 1987, on November the 20th, in winter, on Monday in the afternoon, on Friday afternoon, at midnight at 8, in spring, at Christmas, or on Friday. Así que hay mucho para practicar. Ustedes también pueden detener la pantalla
y pasar todo esto a un cuaderno. Si quisieran aprenderlo, la mejor forma es transcribiendo, porque el cerebro va memorizando la ortografía. Eh, bueno, acá uno de los casi últimos temas es el how many y how much, ¿sí? Y ese seguramente lo estaremos viendo en la próxima clase. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.